Vamos a conversar con Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad, a quien le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Álvaro, buen día, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. Agradecido por la entrevista. Ahora, en el Gobierno Nacional, ¿cuáles han sido, de acuerdo a este informe presentado por el Consejo Privado de Competitividad, cuáles son las instituciones con mayor incremento en el gasto en planilla en los 4 primeros meses del año? Bueno, en este reporte que está realizado a abril de 2024, las 4 instituciones que tienen el mayor incremento se encuentra la Contraloría General, se encuentra la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República. No, ambas tienen alrededor de 18% de incremento respecto a lo que gastaron en planilla en el 2023. ¿Y cuánto suma en conjunto este incremento de las planillas para luego hacer un desagregado? Bueno, estamos hablando de alrededor de casi 2.000 millones de soles, porque a abril del 23 se habían ejecutado alrededor de 23.000 millones y ahora a abril del 24 estamos hablando de 25.000 millones. Esto comparado entre el 2023 y 2024, ¿cierto? Correcto. Ya. Y vayamos un poco a desagregar. En el caso de Contraloría, ¿por qué ha habido este incremento en el gasto de planilla? ¿En qué aspecto se ha incrementado? En el caso de Contraloría hay 2 actividades clave, que es control simultáneo y control posterior. Estas 2 actividades han incrementado su gasto de planilla, pero hay que destacar que en el caso de Contraloría, lo que sucede es que en el control simultáneo era una actividad que el año pasado, a abril del 23, no había todavía ejecutado este gasto en planilla. Entonces, ahora, al mes de abril 24, lo ha realizado, entonces ha generado un incremento, ¿no? En términos absolutos y en términos porcentuales. El caso que destaca entre estos 3 es el del Congreso, ¿no? El Congreso, las 2 actividades que más han incrementado son representación y legislación. Legislación, el tema de aprobación de leyes y normas. Entonces, en estas 2, sí hay un incremento si hacemos el desglose de qué compone, por ejemplo, la actividad de representación. En representación se encuentran acciones de representación del Congreso, del Parlamento Andino, de la mesa directiva. En general, estas han incrementado entre 35 y 40% respecto a lo que gastaron en planilla en el 2023. Y este es el sector y la actividad que tiene la mayor situación elevada. ¿Y cuánto significa esto en millones de soles, Álvaro? Bueno, estamos hablando de un poco más, o casi 5 millones de soles, lo que gastaron en estas actividades con el incremento. Ya, y el otro tema, tú dices que también el incremento es en la aprobación de leyes, resoluciones legislativas. ¿Qué cambió para que se incremente? Bueno, cuando vamos viendo el detalle a detalle de cada uno de los incrementos, o sea, nos damos cuenta de que las acciones que corresponden detallan el incremento, ¿no? Entonces, en el caso de legislación, estamos hablando también de un incremento de casi 12 millones en todas estas actividades que mencioné, ¿no? Aprobación de leyes, resoluciones, entre otras. Pero también hay otro detalle que ustedes mencionan, ¿no? Que es el presupuesto institucional modificado, ¿no? Y que tiene que ver ya con el tema de el costo por trabajador. ¿Cuánto significa un costo promedio por trabajador en el Congreso de la República? Para tener una idea gráfica y para quienes nos están sintonizando en distintos puntos del territorio nacional pueden establecer cuál es la diferencia que tiene entre entidad y entidad, en este caso el Congreso. Sí, bueno, claro, entre las 3 entidades que he mencionado hay una diferencia considerable en lo que sería el costo por trabajador, ¿no? En el Congreso, este costo es más de 220.000 soles al año. En el caso de la Defensoría, por ejemplo, este costo es de 69.000 soles. Hay una brecha considerable, ¿no? Incluso ya este gasto por trabajador
ya es un incremento respecto a lo que se tenía el año pasado, ¿no? ¿Y cuánto ha sumado este incremento? ¿Tienen ustedes una proyección, este incremento de por Eh, planilla en el Congreso de 2023 sí, al 2024? sí, claro, estamos hablando de un incremento de un poco más de 15 millones aproximadamente, se Ya. podría decir 15 millones, sí. ¿Y esto también ha significado un mayor número de contrataciones? El tema, ese es un tema muy importante, ¿no? Porque nosotros a inicios de año elaboramos un informe también de gasto de planilla y hicimos un espectro de 5 años, del 2019 al 2023. Lo que vimos es que hay un incremento sí considerable en el gasto de planilla también en el Congreso, ¿no? Era una de las entidades que había crecido más. Pero cuando vemos la situación del personal activo registrado, ¿no?, en el Congreso, vemos que la variación es pequeña. Entonces hay una desconexión, una desproporción entre incremento de personal y incremento de la planilla. O sea, el incremento personal ha sido menor, lo que ha incrementado más ha sido la planilla. ¿Así es? Correcto, correcta. Ya. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, me gustaría también un poco mirar cuáles son las actividades que han generado este incremento. Bueno, en el caso de la Defensoría del Pueblo, las dos actividades que han tenido mayor incremento son atención de casos de vulneración de derechos fundamentales y la otra actividad era la gestión administrativa, ¿no? Un poco más de gestión, como dice el nombre. Y ahora, ¿estos incrementos se justifican en las tres instituciones que hemos mencionado? Contraloría, Defensoría del Pueblo y Congreso de la República, o en algunos casos ya son excesivamente injustificados. Bueno, en general, los incrementos de planilla que estamos observando en el contexto actual que nos encontramos de estabilización fiscal, ¿no?, con el objetivo de redireccionar las sendas fiscales de la meta, son una alerta, ¿no? Ya a inicios de año, el mismo Consejo Fiscal mencionó lo que implica incremento continuo en la partida de personal y obligaciones sociales, ¿no?, que no ayuda al objetivo de sostener y equilibrar la partida fiscal del país, ¿no? Entonces, adicionalmente, si lo vemos con resultados, o sea, nos damos cuenta que debería haber una apreciación de los recursos, ¿no?, que pueda justificar y pueda equilibrar la situación actual del país en la que vemos muchas brechas elevadas. Y esto, de acuerdo al estudio que realiza el Consejo Privado de Competitividad, ¿también se refleja en otras entidades, por decirte, en gobiernos subnacionales, Álvaro? Sí, en el gobierno subnacional hemos realizado en este caso el análisis por funciones, ¿no? Estamos observando en este caso de que la función que tiene el mayor crecimiento en planilla es saneamiento, ¿no? Pero de por sí, en los gobiernos regionales, por ejemplo, lo que concentra más el presupuesto que se le da a la planilla es salud y educación. Concentran más del 90% de lo que corresponde al pago en planilla. Interesante el estudio que ustedes han realizado, ¿no? Y ahora, el otro aspecto es, ¿más se incrementa planillas que ejecución de gasto público? Eso es podemos más o menos tener una medición para poder graficar o poder establecer las diferencias. Disculpe, creo que se te cortó un poco. Sí, este incremento de planilla va, digamos, es superior a la ejecución de gasto público para obras en porcentajes. Ok. Sí, sí es cierto, sí. Es algo que sucede y va a suceder porque, por un lado, en la parte de actividad, de gasto corriente, siempre va a haber un avance de todo el presupuesto de la planilla porque es una obligación mensual, ¿no? Es algo que se realiza mes a mes, que ya está parametrado desde un inicio y llega casi siempre al 90% o más. En el caso de obra, de inversión pública, es totalmente recurrente observar que se queda el 40%, el 50% de los recursos sin ejecutar, ¿no? Y esto ya está asociado a diversas ineficiencias que también están presentes en el ciclo de la inversión, ¿no?
como cantidad de proyectos que se manejan, proyectos que se descontinúan, retrasos, entre otras cosas más que generan. Entonces, el propio ecosistema de la inversión pública no ayuda tampoco al avance y a llegar a la meta del 100%. Álvaro, ¿y qué ocurre en los ministerios? En los ministerios, ¿cuál es la situación? En esta, también hay incremento de planillas o de otros gastos que se han incrementado respecto al 2023-2024 de acuerdo al estudio del Consejo Privado de Competitividad. Sí, claro. Uno de los sectores que ha elevado más después ya de esos tres que menciono es salud. Salud ha incrementado en alrededor del 15% su gasto, ¿no? Respecto al año anterior. Y le sigue educación. Son los dos sectores que están ahí siempre concentrando gran parte de los incrementos de planilla, ¿no? Justo como mencioné hace un momento en el informe que hicimos hace unos meses, vimos de que en los últimos 5 años educación y salud en los ministerios de gobierno nacional eran los que concentraron gran parte de este incremento en la planilla pública. Y en el caso de salud, ¿cuál es la justificación? De la misma manera en el caso de educación. Bueno, en el caso de salud y educación han habido incrementos en su personal, han habido que podrían justificar ese incremento, ¿no? Son uno de los sectores que han tenido una variación elevada, no considerable como, por ejemplo, la Contraloría, pero sí han tenido una variación considerable, elevada de lo que sería de su personal activo. Muy bien, Álvaro, yo te agradezco la amabilidad por esta detallada información que nos has proporcionado respecto a este reciente informe del Consejo Privado de Competitividad hacia abril del 2024, ¿no? Donde se da a conocer que el gobierno ha incrementado su gasto en planilla, gasto en personal general, personal de carreras especiales y otros en 9.5%. Siempre es un gusto conversar contigo, Álvaro. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Bueno, lo invito a todas las personas que están aquí oyendo para que puedan entrar a nuestro dashboard, ¿no? En nuestra página está la información histórica, tanto el gasto de planilla como el gasto de inversión pública, para que puedan descargar la información, enterarse de manera transparente y de manera amigable. Y ¿no? a propósito, a propósito de lo que nos estás mencionando, ustedes también tienen ahora información que da a conocer el avance región por región de las obras, ¿no? Acaban de... Sí. Sí, ¿no? Qué interesante. Vamos a conversar seguramente más adelante con David Tuesta para que nos detalle cómo está caminando este tema. Solamente basta ingresar a una aplicación para conocer qué avances se tiene en cada región, qué obras están avanzando, qué porcentaje. Te agradezco, Álvaro, muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad.